Los cadetes de la Escuela de Aviación Militar llevaron a la práctica sus conocimientos teóricos en las Salinas Grandes de la provincia de Córdoba. Del 8 al 12 de mayo los cadetes de 3 años de la IM realizaron el ejercicio operativo Supervivencia en el Desierto, en las Salinas Grandes de la provincia de Córdoba. Esta actividad se realizó en el marco de la asignatura Práctica Profesional Supervisada Primaria, de la Licenciatura en la Conducción de Recursos Aeroespaciales para la Defensa, la cual establece el dictado de conocimientos teóricos que deben ser afianzados llevándolos a la práctica en situaciones reales. Asumiendo la condición de tripulación accidentada, el objetivo fue conocer por propia experiencia el ambiente desértico argentino, usar adecuadamente el equipamiento de supervivencia y poner en práctica las técnicas que les permitan sobreponerse con éxito a dicha situación estresora, en relación con la obtención de alimentos, la realización de refugios y la ejecución del señalamiento adecuado. El personal de instructores del cuerpo de cadetes, luego de realizar un reconocimiento previo de los sectores de trabajo, se desempeñó como evaluador y supervisor de las tareas. Además, se contó con la participación de vehículos Polaris del Ejército Argentino y de los sistemas de armas A4AR Fighting Hawk, T6C Texan 2 y Tecnam P2002JF Sierra, para maniobras de sobrevuelo y observación aérea, y del helicóptero Bell 412, en tareas de CASEVAC Casualty Evacuation, lanzamiento de carga, exfiltración y traslado de personal, dotación de la Fuerza Aérea Argentina. Por otro lado, el 18 de mayo se realizó una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar en la cual 18 oficiales de la Fuerza Aérea Argentina recibieron sus medallas, distintivos y pañuelos como corolario de haber realizado con éxito su primer vuelo solo en el sistema de armas Tecnam P2002. Junto a ellos también cumplieron este logro 2 oficiales del Ejército Argentino, un oficial de la Fuerza Aérea del Paraguay y un oficial de la Fuerza Aérea de Bolivia, quienes realizaron por primera vez un vuelo solo en un avión de entrenamiento. El momento más destacado durante la ceremonia fue la entrega de los pañuelos, distintivos y medallas que los identifica como aviadores militares. En un ritual que todos ellos esperan con ansias, los instructores les colocan sus pañuelos y distintivos, al mismo tiempo que los bautizan con vino espumante, haciendo de este momento algo único en la vida de cada uno de los oficiales. Por último, los pasajes de aviones T6C Texan 2 y de los A4AR le dieron un marco especial a tan importante evento. Todos los presentes pudieron disfrutar y observar el homenaje desde el aire que se realizaba para los jóvenes pilotos.